to be watching some very good television tomorrow night. Very good television. The eyes of the world are on America. U.S. President Donald Trump falsely asserted that he was the winner of the election. Presidente Trump amenaza con acciones judiciales. The president has already questioned the legitimacy of voting by mail. If you count the illegal votes, they can try to steal the election. We still have no clear winner in this presidential race. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin that's still growing as well. We're going to win this race. El demócrata Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. A medida que se contaban los votos que habían enviado los electores por correo, se fue revirtiendo el inicial triunfalismo del presidente Donald Trump. Los demócratas finalmente dieron vuelta a los resultados en estados clave. ¿Quién es Joe Biden? ¿Qué tendencias se expresaron en esta elección histórica? ¿Qué expectativas y contradicciones tendría una nueva administración demócrata? ¿Qué cambia para América Latina y las alianzas internacionales? De todo esto vamos a hablar en este Claves Internacionales. Luego de 3 días de conteo de votos, las elecciones estadounidenses de 2020 darían por ganador a Joe Biden. La participación fue la más alta en 120 años. Votaron más de 150 millones de personas, de las cuales 100 millones emitieron su voto anticipadamente, revirtiendo la baja asistencia que caracteriza a las elecciones de Estados Unidos. Según The Guardian, alrededor de un 25% de los votantes no había participado en las elecciones de 2016 y el 8% de los sufragios corresponde a nuevos votantes. Miles de jóvenes progresistas de zonas urbanas y suburbanas apoyaron a los demócratas, mientras que entre los votantes de Trump la economía aparecía como la principal preocupación. Estas elecciones demostraron que el Partido Republicano aumentó su apoyo entre los latinos en el sur de Florida y el Valle de Río Grande en relación a 2016. También reafirmaron una gran participación entre blancos sin educación universitaria. Por su parte, Biden se recuperó entre sectores de trabajadores y la clase media suburbana. El triunfo ajustado del candidato demócrata demostró cómo erraron las encuestas que pronosticaban una ola azul y el repudio generalizado a Trump. Pero sí se puso en evidencia la enorme polarización existente entre la población norteamericana. Muchos analistas dicen que estas elecciones expresaron una alta polarización, una especie de grieta política e ideológica que divide a la sociedad estadounidense. Pero, ¿cuál es el contenido de esa polarización? Hablamos con Jimena Vergara, editora de Left Voice, el sitio en inglés de la red internacional La Izquierda Diario, desde Nueva York. La sociedad estadounidense ha estado históricamente muy dividida por raza, religión, por las profundas contradicciones de clase, pero este tipo de polarización es el subproducto de una gran crisis económica, pero también el subproducto de una gran crisis ideológica del proyecto neoliberal que se impuso durante las últimas décadas. Cuando decimos polarización estamos hablando de que los dos partidos tradicionales, que en general engloban o agrupan el espectro político ideológico, ya no se quedan cortos. Y por eso le surge al Partido Republicano un ala de derecha, más bien unilateral en el terreno internacional, con una agenda además también populista de derecha en el terreno doméstico. Y por otra parte le surge al Partido Demócrata un ala progresista, una insurgencia interna representada por Bernie Sanders, que, ojo, es la representación política de esos sectores que se están saliendo del espectro. ¿Está bien? Y estamos hablando de sectores de masas. Lo que es muy importante de esta elección es que hay que tomar en cuenta que parece ya ser la elección, una de las elecciones históricas en nivel de voto, con un Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, que alcanzó 72 millones de votos, el voto popular, y Trump en un performance que no se esperaba, y esa es la otra cosa que no se esperaba un voto de castigo mayor por el mal manejo de la pandemia, obtiene casi 70, quizá más de 70 millones de votos. Y por supuesto detrás está de fondo estas profundas contradicciones de las que estamos hablando, ¿no?
por lo menos 90% de la clase obrera norteamericana está fuera de los sindicatos. El salario mínimo no es de $15 a nivel nacional, lo cual es terrible. El problema de vivienda es terrible, la crisis de salud es brutal y luego llega la pandemia. La pandemia, en lugar de cerrar la brecha, la profundiza. Biden, de 77 años, aceptó la candidatura durante la jornada estelar de la Convención Demócrata. I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. ¡Go Biden! ¡Go! El ex vicepresidente Joe Biden ha sumado el apoyo del senador Bernie Sanders. And we need Joe Biden as our next president. Barack Obama ha saltado a la arena política para respaldar a quien fuera su vicepresidente Joe Biden. Y Joe Biden se acerca a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El candidato por el Partido Demócrata no despuntó por su carisma y muchos coinciden en que su mayor virtud fue atraer el voto anti-Trump. Pero, ¿quién es Joe Biden? Invitamos a Renato Flores, docente en la Universidad de Houston, Texas. Es un muy viejo conocido de la política demócrata, creo que en el Senado desde los años 76, 78. O sea, es un hombre que nació en Scranton, Pensilvania, que es una ciudad así bastante obrera. Y él, la verdad, que tuvo un peso muy importante en pasar las leyes súper racistas en contra de la violencia, contra básicamente leyes que no lo decían claramente, pero de encarcelación masiva que acabaron con casi todos en la comunidad negra en los años 90. Él fue uno de los mayores gente que pidió esto. Y luego, en el año 2008, entre Obama lo agarró. Más que nada por eso, porque era un hombre respetable. Y tenía todo esto de Obama siendo negro, mulato, de que no iba a poder ganar. O sea, agarró a un hombre, digamos, el white working man. Y entonces fue vicepresidente y siempre lo han vendido como una persona amigable, pero siempre ha sido neoliberal. Realmente lo de disparar las piernas es mucho más blando de lo que él decía en los años 90. Si uno busca vídeos de los años 90, él básicamente está diciendo: Delaware está en llamas, necesitamos mano dura contra los criminales, necesitamos ya. Igual si lo miras también la vicepresidenta, Kamala Harris, es una mujer que era fiscal general de California y que ha sido terrible hasta el punto de que le negaba la libertad provisional a algunos prisioneros porque sabía que si quedaba básicamente en California usan los prisioneros como mano de obra barata. Una región que estuvo en el centro de la contienda fue el Rust Belt, un importante cordón industrial en el centro oeste del país, que incluye estados como Wisconsin o Pensilvania, peleados hasta último minuto. ¿Por qué esta vieja zona obrera estuvo tan peleada? El Rust Belt, que es un conglomerado, el Midwest geográfico en Estados Unidos, es una región que fue tradicionalmente industrial, uno de los pilares de la gran economía estadounidense, porque la industria del carbón era muy importante, la industria acerera era muy importante. El problema es que desde los 80s hay un proceso de desindustrialización muy importante que con la ofensiva neoliberal se va a radicalizar y hubo un gran proceso de relocalización productiva, lo que configuró las nuevas cadenas productivas a nivel global. Esa clase obrera quedó verdaderamente mal, los niveles de pobreza en el Midwest crecieron altamente porque muchas industrias cerraron, la manufactura y obviamente la industria del carbón y del acero viene en una histórica declinación. Entonces, con la crisis económica del 2008, que se logró recuperar la economía estadounidense, pero no por completo, con niveles de crecimiento por debajo de los niveles anteriores a la crisis, etcétera. Un gran resentimiento contra el Partido Demócrata, que fue su dirección histórica, que los vuelca de manera masiva a votar a Trump en el 2016. One of the most important areas is the so-called Rust Belt. The Rust Belt used to have most of the factories that produced steel. It is the name of the US region experiencing industrial decline since 1980. Since 1992, the Rust Belt states have reliably voted Democratic. However, Trump shocked the world by winning all three in 2016. After 2016, Democrats can no longer take these blue-collar states for granted. Biden knows he won't win unless he entices some of those voters back into the Democratic column. That's why the Democratic nominee has campaigned extensively in these Rust Belt states. En esta elección, mi impresión es que lo que hay es un
una división mayor de ese sector de la clase obrera norteamericana que se volcó a Trump nuevamente. Hay un sector que lo volvió a votar a Trump, pero hay un sector que evidentemente se movilizó hacia el partido demócrata. ¿Por qué? Porque Trump ha sido, en muchos casos, Trump ha sido mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Como dice la expresión. En un sentido, o sea, porque no podemos negar que el trumpismo es un fenómeno político vivo, de ultraderecha, que alberga un fenómeno reaccionario muy, muy importante, que está desarrollado, o sea, que existe en la realidad político y social, pero al mismo tiempo los de siempre siguieron ganando, en realidad no impuso a las transnacionales que se queden, salvo por ejemplos muy aislados. Todo parece indicar que hay ciertos índices por el nivel de votación que se alcanzó, que sí, que efectivamente el partido, o sea, que Biden logró movilizar una base que no movilizó Hillary Clinton, más por méritos de Trump que por méritos de Biden, ¿no? Varias regiones tuvieron una mayor afluencia de votos demócratas. ¿A qué responden esos cambios? En Texas hay un cada vez progresivo cambio demográfico, porque la gente, sobre todo hay muchísima inmigración latina que ya no puede permitirse vivir en California y viene a Texas. Y entonces, digamos, el peso del voto blanco poco a poco está perdiendo fuerza en sitios como Texas o en sitios como Georgia, ante una inmigración que básicamente son gente que no puede ya vivir en las grandes ciudades del norte o de la costa y que va al sur porque saben que ya el tema de que el sur es racista y el norte no lo es, saben que es mentira. El norte puede ser tan racista como el sur. Lo que pasa es que en el sur ya disponen de unos núcleos poblacionales bastante grandes. Y por ejemplo, el estado de Atlanta, el estado de Georgia ha aumentado en población 30-40% en estos últimos años, casi exclusivamente en la zona metropolitana de Atlanta. Y Houston es una ciudad que es solo 25% blanca. Y ha sido tal el movimiento que estos estados están poco a poco cambiando sus tendencias. Y eso poco a poco, el cambio demográfico tanto de gente que ya estaba viva, que se muda al sur, o de gente que ya adquiere la mayoría de edad, de padres de primera generación de inmigrantes, es lo que se está viendo sobre todo. ¿Cómo podrá compatibilizar Biden estas enormes expectativas con los efectos económicos y sanitarios que dejó la pandemia y la enorme desigualdad que se viene profundizando en los Estados Unidos? Uno de los problemas que va a enfrentar el Partido Demócrata es que gana con grandes aspiraciones democráticas del movimiento de masas, con respecto a la cuestión racial, la violencia policial, el problema de la cuestión económica, los bajos niveles de sindicalización. Por ejemplo, recientemente hay una encuesta que publicó Gallup de que más del 60% de los estadounidenses están a favor de que haya sindicatos. También, producto de este fenómeno que le surge a la izquierda, que es el sanderismo, es la representación política de una generación que ya vivió la crisis del 2008, la generación que está viviendo la crisis de la pandemia actual. En realidad es una coalición de generaciones, los llamados millennials y los llamados centennials, la generación Z, que ya pasaron por la crisis económica, que no tienen nada que esperar del capitalismo. Entonces, este sector del sanderismo y el squad, como le llaman, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, las congresistas de color que efectivamente ratificaron sus puestos, es la representación política de ese sector, ¿no? Y eso va a seguir existiendo. Igualmente, el sanderismo fue terrible, ¿no? Porque van a una convención demócrata donde Biden no integra una sola de las consignas de plataforma de Sanders, y Sanders lo apoya entusiastamente a Biden. We're going to win the Democratic primary. We are listening to him and we believe him and we support him. Sanders is a candidate for the working class. To give some relief to people who have been left behind. He has always been dedicated to fighting for the people like down here on the ground, the working class people of this country. I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign. Después, a nivel de la izquierda, más en general, la vanguardia, digamos, una vanguardia amplia, de los socialistas democráticos de América, de Democratic Socialists of America, por su nombre en inglés, DCA, y estos jóvenes
empiezan a identificarse con una suerte de socialismo, que en muchos casos se trata de una conciencia más bien de redistribución. Son jóvenes muy conscientes de la terrible brecha de clases sociales y racial en Estados Unidos. Son Occupy, son Me Too, son Women's March, son todo eso, son Black Lives Matter, son Climate Strike, son todo eso junto, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata tiene ese problema. Esa ala insurgente existe más allá, no es solo en la superestructura, existe como fenómeno social. Y el DCA, el problema es que hace 2 meses y medio, ellos habían decidido no apoyar a Biden en una convención. Bueno, esta gente que era sanderista no iba a apoyar a Biden, pero hace un par de meses hay un giro a derecha contundente, y empiezan a hacer campaña implícitamente por Joe Biden, no solo para decir hay que votar a Biden porque se viene el fascismo, también para decir hay que empujar, porque esa es su estrategia, al Partido Demócrata, a la izquierda, que se confronta con la realidad, porque el Partido Demócrata en realidad lo que hace es girar a la derecha, y toda la estrategia de Biden está basada en crear un nuevo consenso burgués, aún con una recesión lenta. Pues sí, efectivamente la relación de fuerzas queda complicada, un Partido Demócrata que va a tener que aplicar austeridad, que va a tener que lidiar con la crisis económica, con el movimiento antirracista que no está derrotado, salió de las calles y fue desviado, porque para eso existe el Partido Demócrata. Ese es el problema esencial que tienen los demócratas, ¿no? Son el partido de la contención, pero son también el partido de la ley del orden y de la agenda imperial. ¿Qué cambios se pueden esperar de una nueva administración demócrata en el plano externo? Invitamos a Claudia Cinatti, columnista de política internacional de La Izquierda Diario. Los aliados tradicionales de Estados Unidos tienen la expectativa de que Biden restablezca los parámetros de la política internacional del imperialismo norteamericano, del auge, digamos, de la globalización, ¿no? Del multilateralismo. Entonces, esa decadencia hegemónica de Estados Unidos es un problema estructural, y por eso es el límite, digamos, para volver a un mundo que ya no existe, ¿no? Porque, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen poder de veto potencias que están emergiendo, y que compiten con Estados Unidos, como China, en diversos terrenos, aunque no le está compitiendo en este momento por el liderazgo mundial, pero es el principal competidor estratégico de Estados Unidos y tiene poder de veto. No casualmente, por ejemplo, la política anti-China es una cuestión de Estado, ¿no? Es un problema estratégico que tiene el imperialismo norteamericano, sean demócratas o republicanos los que están en la Casa Blanca. China raided our factories, offshored our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property. So we lose billions of dollars, and if we didn't do business with them, we wouldn't lose billions of dollars. And I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. We're going after China in the wrong way. China is stealing intellectual property. China is conditioning being able to do business in China. That's got to end. De lo poco que dijo Biden, de cuál sería su orientación, ha dicho que podría volver, por ejemplo, al acuerdo nuclear con Irán, volver a que Estados Unidos se integre a los acuerdos climáticos de París. O sea, puede haber cambios, inclusive otro estilo, pero siempre en este marco, ¿no? Son estas condiciones de época que han cambiado. Claro, hay una idealización de la política exterior americana bajo Obama, ¿no? Cuando se la comparaba con el guerrerismo, con la guerra preventiva de Bush, pero Obama mostró que la política exterior demócrata es una política profundamente intervencionista. Hemos visto que bajo las presidencias de Obama y cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado, la intervención militar con justificación de derechos humanos era casi la fórmula, digamos, de la política exterior norteamericana, ¿no? Eso es parte de la política norteamericana. Y hay una tradición del Partido Demócrata de ser profundamente pro-israelí, muy hostil hacia Rusia,
Entonces eso no se puede, no se puede, digamos, ignorar y suponer que hay una política diplomática y amigable, porque es una idealización completa de lo que fueron las presidencias de Obama, ¿no? Y con respecto a América Latina, ¿qué cambios se pueden esperar? América Latina es considerada por Estados Unidos como parte casi exclusiva de su influencia, y entonces tiene el problema de que tiene la competencia con China. La política de Trump fue agresiva, pero a través de liderar con sus aliados, ¿no? con los sectores más, con Bolsonaro, ¿no? y ha tenido una política muy agresiva con Guaidó en Venezuela, ¿no? y de reforzar las políticas de bloqueo contra Cuba, ¿no? Biden se lo presenta como una persona quizás como más sensible hacia la negociación con la región, porque ha sido el enviado de las presidencias de Obama. Ahora, la política demócrata en América Latina ha sido históricamente de intervención. Por eso también Biden reivindica, por ejemplo, el Plan Colombia, y lo mismo que los republicanos reconocen a Guaidó como presidente interino en Venezuela. Jimena decía que el Partido Demócrata es el partido de la contención, pero al mismo tiempo es el partido de la ley y el orden y de la agenda imperial. En ese marco, ¿por dónde pueden desarrollarse el potencial disruptivo de las nuevas generaciones? Este sector joven, multirracial, que incluye a la juventud blanca, que también se está radicalizando, es potencialmente muy disruptivo. Estoy hablando no de rupturas de organizaciones o coaliciones, sino de rupturas políticas a nivel de masas o de sectores muy amplios con el Partido Demócrata, y que vean la perspectiva de construir, en principio, construir un tercer partido de la clase obrera, ¿no? Y de los que luchan contra el racismo. Desde nuestra perspectiva, es un partido que sea verdaderamente socialista, y que logre tener influencia. Hay un despertar, ¿no? Lento, como dicen acá muchos camaradas socialistas de Estados Unidos, en el movimiento obrero lo que pasa es silencioso, ¿no? Pero cuando pasa es profundo. Entonces lo que emergió son luchas reivindicativas del movimiento obrero. Hay que ver si esta juventud, que además esta juventud está unida filialmente, ¿no? a estas familias de la clase obrera, puede ser un factor de radicalización, como lo demostró el Black Lives Matter. Si esta juventud de abrazar una perspectiva revolucionaria puede hacer carne en este movimiento obrero que viene de atrás, pero que viene levantando cabeza, una perspectiva para desafiar la existencia de los partidos capitalistas, pero no creando otro partido capitalista. La polarización que mostró esta elección llevará a un gobierno débil y con múltiples contradicciones internas y externas en la principal potencia imperialista. Nuevas generaciones se ubican a la izquierda. Como dijo Jimena, tienen por delante un enorme desafío. En esa apasionante tarea están las compañeras y compañeros de Left Voice, el sitio en inglés de la red internacional La Izquierda Diario. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.